vamos adelante con la agenda. Es tiempo de recibir a Gustavo Espinosa Padrón, especialista en administración pública y políticas públicas. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Gustavo, qué bueno que podemos tenerte y escucharte, y el tema que has escogido es súper importante, la evolución de la administración pública en México. Del 2000 al 2024, apenas han pasado 24 años de ese primer gobierno de transición, donde hubo el primer gobierno de la oposición al entonces en contra del entonces partido hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, y entonces Vicente Fox llega al poder y empieza a haber una serie de cambios importantes que a la fecha algunos se mantienen y algunos pues son francamente destruidos por las administraciones que luego llegan. Gracias, Gustavo, te saludamos. Manuel Cerrato, Marcela Pámanes. Muy buenos días, Marcela, Manuel. Con el gusto de saludarles y a todas las personas que nos escuchan también. Pues efectivamente, Marcela, como bien lo comentas, justamente desde el año 2000, y por eso me interesa en hablar de este periodo del 2000 al 2024, porque justo en el año 2000 es cuando tenemos este primer gobierno de transición, y esto tiene también una repercusión en el estilo de gobernar. En los últimos meses, Marcela, hemos estado discutiendo casi a diario sobre las reformas planteadas por el presidente. La desaparición de los órganos autónomos, la reforma electoral, la reforma al Poder Judicial. Nos hemos concentrado en las consecuencias políticas de estas propuestas y su impacto en la calidad de nuestra democracia. Se ha dicho que de concretarse estas reformas, la independencia entre poderes estaría comprometida y el equilibrio a través de contrapesos en la gestión del gobierno quedaría debilitado. En términos generales, muchos temen o tememos que nuestra democracia sufriría un gran impacto, ya que estas propuestas afectan lo que para muchos consideramos cimientos de nuestro sistema democrático. Sin embargo, hay otro aspecto que es importante y que a veces pasa inadvertido: el impacto que estas reformas tienen en la administración pública. A lo largo de la historia, cuando se realizan cambios en el marco normativo o se proponen modificaciones políticas que alteran las reglas del juego, inevitablemente se produce un efecto en la maquinaria del gobierno. Es por ello que me parece importante hacer este recorrido por los últimos 24 años de nuestra administración pública de manera breve, desde el gobierno de Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón, Peña Nieto, hasta llegar a Andrés Manuel. En principio, Marcela, Manuel, quisiera recordar que la administración pública es como la maquinaria que hace funcionar el gobierno, es este conjunto de instituciones y personas que transforman las decisiones políticas en acciones concretas que impactan en nuestro día a día. Desde el año 2000, como lo decías al inicio, esta maquinaria ha experimentado cambios significativos, algunos para bien y otros, pues, al menos cuestionables. Es necesario decir también que la relación que existe entre administración pública y política, pues, es muy estrecha. Mientras la política establece las directrices y los objetivos, la administración pública es el instrumento para su implementación. En nuestro país esta relación ha sido particularmente, me parece, intensa, con los cambios en el liderazgo político que frecuentemente resultan en reestructuraciones administrativas muy importantes. La influencia de la política en la administración nos lleva a que ésta influya en el nombramiento de funcionarios, en la priorización de programas, asignación presupuestaria, y por supuesto en reformas estructurales. Desde el año 2000 con Vicente Fox, algunas de las características de este gobierno fue que introdujo el servicio profesional de carrera, que buscaba que los funcionarios públicos fueran elegidos por mérito y no por conexiones políticas. También nació el IFAI, lo que hoy es el INAI, y que pues a punto, si de Morena así lo decide, por desaparecer. Y esto buscaba garantizar el derecho de acceso a la información pública. Otro cambio que luego pasa también inadvertido es la transformación de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la SECODAM, a Secretaría de la Función Pública, y con ello vino también un cambio en el enfoque de lo correctivo a lo preventivo en el modelo de fiscalización. Con Felipe Calderón se implementó el presupuesto basado con base cero, que actualmente es utilizado e implementado en muchas administraciones públicas municipales.
también se creó la Secretaría de Seguridad Pública en respuesta a la preocupación que existía en ese entonces y que seguimos teniendo de inseguridad en el país. Con Peña Nieto nació el Sistema Nacional Anticorrupción como respuesta a una demanda ciudadana para combatir este problema. Y así llegamos al gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha marcado un giro, me parece, significativo. La llamada austeridad republicana ha reducido el gasto en varias áreas del gobierno, pero también ha generado preocupaciones sobre la capacidad de ciertas instituciones para cumplir sus funciones. Es decir, no solo ha sido la retórica del presidente, sino que pues esto se ha traducido en un estilo de gobernar también. A la vez que vemos esta austeridad republicana, observamos también un aumento considerable en el presupuesto y las responsabilidades de las Fuerzas Armadas. Un punto relevante, Marcela, me parece la propuesta de desaparición de los órganos autónomos como el INAI. Esta iniciativa ha generado un intenso debate sobre el futuro de la transparencia. Los defensores argumentan que se trata de una medida de austeridad y de eficiencia, mientras que los que criticamos esta medida, pues pensamos que representa un gran riesgo para la rendición de cuentas y la transparencia. No podemos dejar, por supuesto, de mencionar la controvertida reforma del Poder Judicial que está en proceso. Esta reforma busca transformar de fondo la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Quienes defienden esta iniciativa pues aseguran que mejorará la impartición de justicia. Sin embargo, pues lo que observamos es que podría verse afectada la independencia judicial y el equilibrio de poderes. Si comparamos algunos de los indicadores entre el 2000 y el 2024, nos vamos a dar cuenta que temas como la pobreza, el empleo y la seguridad han tenido avances pues casi mínimos, muy limitados, y en algunos casos incluso hemos retrocedido. La percepción, por ejemplo, de la corrupción, lamentablemente ha empeorado. Si pensamos en el futuro, el gobierno enfrenta un gran reto por consolidar avances logrados, pero también de corregir retrocesos que se presentaron en esta administración. Es necesario restaurar la confianza en las instituciones, fortalecer la transparencia y encontrar el equilibrio entre austeridad y eficacia, eficiencia. Sin embargo, esto pues se antoja difícil. Claudia Sheinbaum, con su formación como científica y su experiencia en la administración pública, representa un perfil distinto al de Andrés Manuel López Obrador. Su background académico y profesional sugiere un enfoque más técnico y basado en evidencia para la gestión gubernamental. A diferencia de la administración actual, que ha demostrado cierto escepticismo hacia el conocimiento, Sheinbaum parece valorar la experiencia y la formación técnica. Esto se ve reflejado, me parece, en la integración de su equipo y en las designaciones que ha realizado hasta ahora, que ha anunciado hasta este momento, donde se observa una preferencia por perfiles con sólida formación profesional y experiencia relevante en sus áreas. Sin embargo, esto pues va a depender también de los vaivenes y de cómo navegue en estas complejas pues aguas políticas y los intereses, sobre todo al interior de su propio gobierno. El reto será mantener ese énfasis en la experiencia técnica frente a las decisiones o presiones políticas a las que se va a enfrentar. Ese es el panorama. Me parece que la llegada de Claudia Sheinbaum podría significar para la administración pública pues un avance, o al menos poner un alto a estas decisiones como la austeridad republicana que marcó este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que representó en muchos de los casos que los servicios que se ofrecen al ciudadano pues hicieran de mala calidad o simplemente no llegaran. Lo decías ahorita, Marcela, antes de hablar del tema, me ponías el ejemplo de cómo es que, decías ahorita, gracias a Dios ya no llovió. Y bueno, lo decimos así porque desafortunadamente lo que observamos en ciudades como Torreón o como Saltillo, increíblemente Saltillo, una ciudad que la biografía pues tiene una inclinación natural, también vivimos este tipo de situaciones no tan graves como en Torreón, pero que son producto de una mala administración pública, tal vez no de decisiones de las recientes, pero sí una serie de decisiones que se han venido tomando con el tiempo de años y que han sido pues tal vez por priorizar los intereses privados o simplemente, como lo digo en el comentario,
por una mala administración pública y por un desdén del conocimiento y de la experiencia que implica el gobernar y ejercer la administración pública con eficiencia. Hasta aquí mi comentario, Marcela. Híjole, es súper importante lo que nos has traído la mañana de hoy, porque se han hecho muchos esfuerzos, se ha invertido muchos recursos, en los servicios profesionales de carrera, desde el ámbito de la administración pública, han demandado ciertos esfuerzos. La cuestión está en que yo, de veras, todavía me pregunto, estas elecciones de los funcionarios públicos muchas de las veces obedecen a cercanías o a favores o a participación exitosa en los procesos electorales para traer votos al proyecto que lidera un hombre o una mujer, ya sea para la presidencia municipal, ya sea para las gubernaturas o para las diputaciones, etcétera. Pero es que cuando llegan a ser funcionarios públicos, ¿realmente saben a lo que van? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar como para que se adapten y digan, bueno, aquí está el manual de procedimientos, aquí está la ruta crítica para llegar a los resultados y las metas, aquí está la organización del despacho a donde me estoy integrando? ¿O cómo le hacen? Me da la impresión de que es una soledad absoluta la que tienen los funcionarios y que entonces se desaprovecha el tiempo y a lo mejor el talento que alguien pudiera traer consigo. Sí, es que no les parece, Manuel, Marcela, que con el paso de los años encontrar perfiles en la administración pública que conozcan, que tengan la experiencia y pues es cada vez más difícil, precisamente por lo que estás comentando. Esta determinación o esta decisión por incorporar a los equipos a personas por el solo hecho de andar en las campañas, que algo, mira, me parece normal. Sí, es evidentemente sí. Quien colaboró con los candidatos en sus equipos, pues que tengan un espacio en la administración. Sin embargo, pues debe de haber una base que no cambie, Marcela. Justamente esa era la intención de introducir el servicio profesional de carrera en el 2003, que después fue reformada por Felipe Calderón. Fue una reforma importante también a este régimen, pero esto fue para el gobierno federal. De lo que he hablado es para el gobierno federal, pero en efecto las administraciones locales, estados, municipios sufren más porque estos cambios llegan tarde o simplemente no llegan. En Coahuila, por ejemplo, no ha habido en ningún momento, en ninguna administración, ya sea el estado o en los ayuntamientos, ninguna intención por profesionalizar el servicio público. No hay un programa, ninguna ley del servicio profesional de carrera, entonces estamos a expensas efectivamente de las decisiones políticas y de las decisiones que tomen quienes llegan al poder, y que muchas de estas pues son justo por el amiguismo o el compadrazgo, ¿no? Uh-huh. Bueno, mucho tema en este sentido, difícil que en tan pocos minutos podamos abordar todas las aristas que tienen, pero lo que sí veo es un echar abajo todo el andamiaje que se había construido para tratar de ser más eficientes, que tampoco lo han sido con todo y esa infraestructura construida, también es cierto, pero entonces, ¿por qué camino, no? ¿Por dónde nos vamos? Sí, pues aquí lo preocupante me parece que es que del 2000 para acá, con el primer gobierno de transición, las propuestas o los cambios que se implementaron, más allá de los resultados, porque algunos tuvieron éxito, otros no, todos iban con intención de fortalecer la administración pública, de tener gobiernos más eficaces, más eficientes. Y actualmente, efectivamente, como lo dices, pues parece que fue todo lo contrario. Esperemos que con la entrada de Sheinbaum vayamos por un rumbo diferente. Muchas gracias, Gustavo. Abrazo. Nos encontramos Gustavo. Pronto. Gracias. Hasta luego. 91.1